Bienvenidos a Amando en Tiempos de Crisis. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa que hemos preparado para todos ustedes. Ya lo vieron en su pantalla. El día de hoy platicaremos de un tema muy interesante. Consolida todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estas sesiones que hemos trabajado en Amando en Tiempos de Crisis. El día de hoy, proyectando mi relación amorosa. Le pido que nos acompañe y que se quede durante la próxima hora, durante los próximos 60 minutos, porque vamos a estar hablando de este tema muy interesante y vamos a hablar algo que les va a llamar mucho la atención, la cultura del buen trato. Para esto tenemos voces, nuevamente voces autorizadas y voces especializadas para hablarnos de este tema, así que acompáñenos durante los próximos 60 minutos. Mi nombre es Miguel González y permítame presentarles también a aquellas voces que nos van a estar acompañando a lo largo de esta sesión, que también, déjenme le informo, es la última sesión que vamos a tener en estas producciones que hemos hecho para ustedes de Amando en Tiempos de Crisis. Inicio con la maestra Isaura Bono Olvera. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM y también tiene un máster en Terapia de Reencuentro en la Universidad de Alcalá, España. Maestra Isaura, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Le comento un poco más de la maestra Isaura Bono Olvera. Ella también tiene una especialización en manejo de grupos, relaciones humanas, sexualidad y autoconocimiento por el Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia, España, y además trabaja para la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México. Entonces, muy completo su currículum. Ella nos va a hablar de proyectando mi relación amorosa. Y también la maestra Marcela Valadez. Ella es académica de Goce, licenciada en Pedagogía, psicoterapeuta familiar de pareja, jóvenes y consteladora familiar. Marcela, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por estar nuevamente. Ella también tiene una maestría en sexología educativa y sensibilización en grupos, además de una especialización en sexología educativa por el IMESEX. Entonces, voces muy autorizadas para hablarnos en este programa que hemos preparado a ustedes. Esta es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Usted nos ve a través de la barra de programas educativos de Mirador Universitario. Muchas gracias por estar con nosotros y también le agradeceré mucho si se comunica a los teléfonos que aparecerán en su pantalla, porque, como ya es costumbre, tenemos regalos para ustedes. En esta ocasión se trata del libro Volver a Empezar. Después de todo esto que conoceremos, después de ya empaparnos en la cultura del buen trato, pues será muy bueno volver a empezar. Para esto, pues tenemos las dos publicaciones. Usted se puede comunicar a los teléfonos que aparecen en pantalla: 5622-8718, 5622-8720, 5622-8718, o si no, también escríbanos un correo electrónico amandoencrisis@gmail.com o ingrese a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Amando en Tiempos de Crisis, o también ingrese en Twitter, nos encuentra como @amandoencrisis. Tenemos muchas vías de comunicación, así que estamos esperando su participación. Lo único que tiene que respondernos en esta ocasión es, díganos, ¿ha planeado o planeó alguna de sus relaciones amorosas? ¿Cree que es conveniente planear estas relaciones amorosas? Háganos saber su opinión, porque vamos a estar hablando de esto, y también participe con nosotros para ganar una de estas dos publicaciones, Volver a Empezar. Y bueno, si usted se perdió una de las sesiones anteriores o si le gustó muchísimo y quiere revivirlas, entonces lo puede hacer ingresando a mediacampus.coaed.unam.mx.
¿Por qué le comento esto? Porque la sesión pasada estuvo muy interesante. Lo hago porque te quiero, donde trabajamos la violencia que se genera en las relaciones amorosas. Conocimos los tipos de violencia y también conocimos el ciclo de la violencia y brindamos algunas herramientas para identificarlo y finalmente lograr romperlo. El día de hoy vamos a hablar de la proyección de la relación amorosa y para esto, Marcela, ¿nos pudieras comentar cuál es el propósito de esta sesión y los temas que vamos a trabajar a lo largo de, pues ya, los próximos minutos? Ya, esta última sesión, bueno, la sesión de hoy se llama Proyectando mi relación amorosa. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Es identificar las características de la cultura del buen trato que favorecen la convivencia afectiva para aplicarlas en el diseño de un proyecto amoroso. Si nos fijamos en este propósito, pues lo que queremos es realmente tener los elementos para poder aplicarlos a ese proyecto. Elemental que hayan planeado o que de alguna forma identifiquen que es conveniente la planeación de una relación amorosa. Claro. Pero bueno, para ir proyectando esto, Marcela, ¿nos puedes comentar cuáles son los temas de los que vamos a claro, hablar? Aquí primero es que conozcamos las relaciones del buen trato. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los aspectos? Y a partir de ahí, mi proyecto amoroso. ¿Cómo lo construyo? ¿Qué elementos tomo? ¿Qué aspectos requiero para integrar a ese proyecto amoroso? Precisamente mi proyecto amoroso que retoma todo lo que hemos estado viendo a lo largo de las 4 sesiones anteriores y lo que conoceremos de esta sesión. Y para iniciar, para introducirnos en este tema, bueno, pues quisimos saber la opinión de algunos jóvenes y por qué no también de algunos padres de familia con respecto a la construcción de las relaciones amorosas. Queríamos saber si ellos habían planeado o si habían diseñado su relación amorosa y también todas las relaciones parece ser que de alguna manera o sin la intención llegan a enfrentarse a un conflicto, llegan a vivirlo y también queríamos conocer cómo resolvían ellos los conflictos en su relación amorosa. Así que fuimos a conocer los testimonios de ellos y para iniciar con el tema, pues vamos a ver los testimonios. Les damos un momentito para que se comuniquen con nosotros. Ustedes también respóndanos, ¿han planeado o planearon su relación amorosa? Tenemos muchas vías de comunicación, así que vamos a conocer los testimonios y estamos de vuelta con ustedes. Llevo una relación amorosa con mis padres, amigos, novia y de hecho todas las he planeado. No, inicialmente no. Fue circunstancial. Sí, las he planeado. Creo que es importante hacerlo para no equivocarse y vivir feliz. No, la verdad es que nunca las he planeado. Siempre he dejado que salgan, fluyan solitas. No todas. Porque, por ejemplo, yo no decidí elegir a mi mamá y con ella tengo una relación amorosa. A mí misma también me amo, no planeé amarme, simplemente se dio de la nada y me amo. También tengo otras relaciones con mis hijos y con mi esposo. Con mis hijos sí planeé tener una relación amorosa porque los planeamos. Con mi pareja sí planeé tener una relación amorosa. También fue un poco de espontaneidad, ¿no? Pero no es que realmente hagas un plan estratégico. De inicio no. Son procesos que uno va llevando y se van surgiendo, suscitando. Depende de la situación. Cuando no tengo suficiente confianza en la pareja o en las amistades. No creo que puedas hacerlo. O sea, es algo que simplemente llega y se da y va cambiando tu vida. Pues yo creo que más que planearlas, conocer a la persona con la que pretendes establecer una relación sentimental, ¿no? Es necesario planearlas, pero sin exagerar, para que también haya un poco de espontaneidad. No, porque sería como ser como muy cuadrado, dejarlo todo a un plan, a una línea. Entonces a veces creo que a veces es mejor que solitas se vayan dando las cosas. Una vez que ya tomaste la decisión de entablar precisamente esa relación, yo creo que es fundamental, ya que de ello se va a deslindar el desarrollo de la relación. Para mí ha sido más complicado,
pero lo resolvemos platicando. Yo creo que primero es aceptar que va a haber diferencias, que cada quien tiene derecho a su propia opinión, tratar de encontrar las similitudes o los puntos de acuerdo en común. Hablando, con mucha comunicación. Yo creo que la comunicación es la base. Cuando hay un conflicto, no nada más con la pareja, sino yo creo que en el trabajo, en la familia, en todo, hablando, yo creo que las cosas se solucionan rápido. Dialogando, permitiendo escuchar a la persona y que también te escuche ella, y así los dos llegar a un acuerdo. Pues primeramente creo que es atreverse a decirlo, ¿no? Atreverse a comentarle a la pareja que algo no anda bien o qué es lo que te está ocurriendo, ¿no? Y pues platicando tiene que salir. Siempre es como pedir un tiempo fuera y aceptar en ese momento, ¿sabes qué? Estoy enojada o enojado y dame un tiempo fuera para pensar y como que tratar de relajar las cosas, ¿no? A veces uno de los dos tiene que ceder porque no siempre es como fácil. Que entre los dos decir, no sé, rojo, ¿no? Al mismo tiempo, pues no. Entonces tú sabes en qué ocasiones puedes ceder y qué otras ocasiones pues dices, va, esta vez yo cedo y a otra, pues no, esta no me gusta, ¿no? Esta es muy importante para mí. Amigos, de vuelta después de conocer los testimonios de estas personas entre padres de familia y adolescentes, tienen opiniones muy diversas con respecto a la planeación de las relaciones amorosas. Marcela, ¿qué nos puedes comentar de este video? Fíjate que son opiniones muy interesantes porque desde ver los vínculos afectivos con la familia, con la pareja, con los hijos, cómo esos se establecen y los acuerdos que pueden llegar también las parejas. Esto de la planeación, yo lo considero que sí debe haber un proceso donde se deben de planear las cosas desde el momento, si yo quiero vivir con alguien, en qué condiciones voy a vivir, cuáles van a ser los acuerdos que vamos a tener, un contrato donde se establezca todas las actividades que vamos a desarrollar y sobre todo aquí la planeación si queremos ser padres. Ajá. Porque eso es muy importante porque ahí vamos a consensar, tal vez el hombre o la mujer no quieren, yo sí quiero, y ahí cómo podemos negociar esa parte, ¿no? De ser padres. Y otra, qué actividades desempeñan las parejas y sobre todo no perder la individualidad que tenemos cada una de las personas, ¿no? Y el respeto a las actividades. Bien lo mencionas, uno de los testimonios nos comentaba, bueno, no todas las planeé porque a mi madre no decidí que fuera mi mamá, entonces, sin embargo, llevo una relación amorosa y de aquí pues rescatar que las relaciones amorosas pues no únicamente son entre la pareja, sino que va más allá con los hijos, en la escuela, en el trabajo, con los compañeros de la calle, con todas estas amistades. Entonces también se van creando vínculos amorosos, pero también comentábamos con ellos el conflicto. Tú mencionabas una especie de contrato, no necesariamente así de fírmale aquí. No, claro. Viene una negociación y lo que pasa que, permítame leerle un poco, Work nos comenta, Work dice, cualquier forma de convivencia humana produce conflictos. Claro. Por lo que es imprescindible educar en el conflicto desde una visión no violenta junto, en donde los conflictos se convertirán en herramientas para la transformación, crecimiento personal y social. Entonces parece ser que, como les comentaba, toda relación lleva ahí escondido el conflicto y bueno, uno de los testimonios dice hay que planearlo bien para vivir felices y no equivocarse. Pero claro, en esta situación de la no violencia, ¿por qué hablar de la no violencia está junto? ¿Por qué, Marcela? Porque si recordamos el programa pasado, una de las cuestiones que genera la violencia es desde la forma como hemos sido educados hombres y mujeres. Y aquí sobre todo la falta de comunicación cuando no miramos el conflicto. Contenemos el enojo, los sentimientos, así también vemos cómo no puedo hablar, no me doy cuenta de si está pasando un conflicto y trato de sostenerme en mis ideas, en mis sentimientos, en mis valores y quiero imponerlos y esto se da en varios ámbitos, como tú decías, en la escuela, en la familia,
en las instituciones donde laboramos, entonces vemos que si nosotros no traemos elementos o no nos han educado para resolver situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana y no escuchamos lo que está pensando o sintiendo el otro o la otra, pues entonces siempre quiero imponer, y eso es lo que genera la violencia. El que yo no sea escuchado, incluido, es lo que está provocando mi incomodidad, mi enojo y mi miedo a participar, a demostrar ahí lo que yo estoy haciendo o proponiendo. Entonces ahí vemos la violencia, ¿no? Marcela, en algún momento de lo que nos acabas de comentar me mencionas, a veces guardamos cosas. Uno de los testimonios decía, primero tener el valor para decirlo, porque de lo contrario comienzo a entrar en un conflicto con mí mismo. Y entonces digo, se lo digo, estaré mal si se lo digo. Entonces entro en un conflicto. ¿Y cuál sería entonces la estrategia para resolverlo? ¿Nos puedes platicar desde la perspectiva de Work, que él nos menciona? ¿Cuál es la estrategia que él propone para resolver conflictos o para transformarlos y generar herramientas de solución? Sí, lo primero es conocer el conflicto, que existe, que yo lo vea, que yo lo sienta. Porque a veces sentimos que el conflicto lo genera la otra persona o los compañeros que me rodean. Entonces, si yo tengo un conocimiento del conflicto, el permitirme participar para solucionarlo, el darme la oportunidad de manifestar lo que está pasando dentro de ese conflicto para que así yo pueda obtener un conocimiento y pueda desarrollar habilidades que me permitan resolver las cosas cotidianas, no tan solo los conflictos, ¿no? Y otro es aprender precisamente a identificar las señales de un conflicto. Y aquí tiene que ver mucho el lenguaje no verbal, todo lo corporal, qué está expresando mi cuerpo ante un conflicto. Las señales que hay, los movimientos, los gestos, pero no lo digo, y ahí es contener el conflicto. Y aquí también otro es determinar el impacto. ¿Qué me está causando ese conflicto que yo no participo en la solución? Y otro aquí, si en el momento que yo me doy cuenta que sí hay un conflicto entre mis compañeros, en mi relación de pareja, con mis hijos, es tomar conciencia de cómo yo me estoy relacionando, cómo lo quiero resolver para tomar decisiones. Claro. Sí. Todo es muy interesante lo que nos estás comentando. Tenemos más puntos a desarrollar en esta estrategia. No crean que son los únicos, porque es un proceso, pues tal vez complicado, pero muy funcional. Marcela, ¿nos puedes ir comentando? Claro. Aquí también hay otro. Ahorita recuerdo el testimonio de la chica que dice, darme un espacio. Pedir tiempo fuera. Pedir tiempo fuera, exactamente. En ese momento que yo me estoy sintiendo muy tenso, que no sé cómo negociar, cómo proponer lo que yo estoy sintiendo o lo que yo quiero, cómo quiero resolver ese conflicto, darme un espacio, un tiempo para que me pueda recuperar. Y aquí lo más importante, yo considero, es reconocer cómo me estoy sintiendo. Porque hay momentos que con las actitudes que tenemos demostramos nuestro malestar. Y aquí lo más importante es rescatar la importancia que tiene el conflicto en nuestra vida para seguir creciendo, aprendiendo a cómo solucionarlos. Oye, muy interesante lo que nos comentas, revisar el aprendizaje, finalmente, qué nos queda y qué es lo que aprendimos de todo este conflicto, porque, como lo mencionas, es una herramienta para transformar los conflictos y generar nuevas herramientas de resolución. Esto, pues, nos va a facilitar muchísimo la vida, aunque también hay que rescatar, mencionabas, la manera en la que somos educados. Sí, también, claro. La forma en la que somos educados, y aquí lo que quiero rescatar es la equidad de género, que tiene que haber una igualdad entre hombres y mujeres. Para esto preparamos
un video que les va a dar una perspectiva con respecto a la equidad de género y también que nos introduce a la cuestión de la cultura del buen trato. Entonces, vamos a ver este testimonio y vamos a comentarlo al regresar. Tienen tiempo para comunicarse con nosotros, así que háganlo. Recuerden, ¿han planeado o planeaste tus relaciones amorosas? ¿Crees que es conveniente planearlas? Entonces, estamos esperando sus comentarios. Por favor, vamos a ver este video que hemos preparado y estamos de vuelta con ustedes. I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a daughter. My school did not limit me because I was a girl. My mentors didn't assume that I would go less far because I might give birth to a child one day. These influencers were the gender equality ambassadors that made me who I am today. In 1997, Hillary Clinton made a famous speech in Beijing about women's rights. Sadly, many of the things that she wanted to change are still true today. But what stood out for me the most was that less than 30% of the audience were male. How can we affect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in the conversation? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. If we stop defining each other by what we are not and start defining ourselves by who we are, we can all be freer. Estamos de vuelta, muy interesante lo que acabamos de ver, un discurso de Emma Watson. Y bueno, maestra Isaura, ¿qué nos puede comentar de este video? ¿Qué podemos rescatar? Bueno, yo creo que seguimos en la actualidad viendo la expresión de jóvenes, como en el caso de Emma Watson, pero es un reflejo de lo que sucede en la actualidad. Sigue habiendo una demanda de un trato más equitativo entre hombres y mujeres y de cómo la cultura de género influye tanto en la manera en que nos relacionamos. Hay algunos aspectos que se van actualizando, sin embargo, y que por supuesto la realidad también va cambiando. Sin embargo, en esencia siguen siendo las demandas. Y a mí algo que me llamaba la atención, lo comentaba con la maestra Marcela al inicio, que me puse a leer un poco los comentarios de los jóvenes en el video de YouTube. Y me parecía lo más interesante de comentar a colación de lo que vamos a tratar en el programa, de lo que estamos tratando, porque cómo van interactuando y cómo van dialogando los hombres y las mujeres que ahí comentaban el video, me parece un ejemplo de cómo se puede ir construyendo desde el maltrato, desde el buen trato. Pero lo que sí es cierto es que refleja que el género toca heridas del pasado para hombres y para mujeres, ¿no? Y por lo tanto nos genera reacciones emocionales muy intensas.
había comentarios desde muy argumentados con datos estadísticos de cómo se sigue manteniendo una desigualdad de género, de cómo no es así y cómo se está yendo también al otro lado de pronto a políticas muy cargadas hacia las mujeres, en fin, todo el debate entre los jóvenes que estaban allí, pero también había de pronto llegar a ofensas, ¿no? Empezar a ofenderse entre hombres y mujeres o entre mismos hombres, y creo que es un poco parte de este reflejo de pronto no contar con todos los recursos y hablar de algo que nos toca tan profundo, pues nos puede llevar a maltratarnos. Parece ser que estamos más educados en una cultura de maltrato en vez de una cultura de buen trato, y parece ser que este es el resultado de desconocer precisamente qué es la cultura del buen trato. Rescatábamos del video la cultura de la equidad de género, pero maestra, ¿nos puede comentar qué es esto de la cultura del buen trato? La cultura del buen trato, sí. Realmente es un concepto, todo esto de la cultura del buen trato, es algo nuevo, reciente, todavía sigue en construcción, y que surge a partir de una necesidad de hablar más allá de la violencia o de la no violencia. ¿Por qué? Porque cuando no nos violentamos no significa que nos estamos tratando bien. ¿Cómo podemos construir este tipo de debates en lo político, en lo social, en lo educativo y en las relaciones interpersonales de una manera que nos lleven a bien tratarnos? Entonces, la cultura del buen trato tiene que ver con tocar aquellos aspectos socioculturales que están detrás de cómo nos relacionamos. Y básicamente el maltrato, como bien comentabas, tenemos una sociedad que se sustenta en ciertos principios y valores que nos llevan más a maltratarnos que a bien tratarnos. Y solo 4 aspectos a mencionar. 1, que vivimos en una sociedad jerárquica y jerarquizante. ¿Qué quiere decir? Que las diferencias que son parte natural de nuestra sociedad solemos jerarquizarlas. Es decir, les colocamos un valor. Si hay algo diferente, quiere decir que algo vale más y algo vale menos. Otro punto es la percepción desde el juicio y desde la calificación de una realidad. Nuevamente, lo que está en nuestro entorno solemos enjuiciarlo. Entonces, algo está bien, está mal, es bueno, es malo, o lo calificamos de pronto de, pues ya, seguramente esto es egoísmo. Seguramente es esto. Solemos calificar la valoración del dolor más que del placer. Esto es importante. De hecho, a las personas a las que valoramos, a nuestros héroes, son los que se sacrifican, los que sufren. Una mamá que sufre mucho es la valorada, y el placer lo vivimos como algo negativo. Ya al rato hablaremos un poquito más al respecto. Y finalmente, una cultura de la permanencia. Se valora la permanencia, que quiere decir que nos mantengamos sin cambio. Y solemos confundirlo con la estabilidad, porque buscamos la estabilidad, pero en realidad lo confundimos y buscamos el no cambio, situación que no es real. ¿Cómo podemos transformar entonces esta cultura del maltrato e irnos hacia la cultura del buen trato? Y voy a tomar los mismos 4 puntos hacia el buen trato. La alternativa ante la jerarquización es justo el reconocimiento de la diferencia. Es decir, de entrada, la diferencia es válida. Podemos estar con una opinión distinta, pero tanto tu opinión como la mía es absolutamente válida. No quiere decir esto que estoy de acuerdo con tu diferencia, pero la valido. Le doy un lugar en mi existencia, le doy un lugar en la relación. La alternativa al juicio. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con nuestro entorno más desde el entendimiento? Es decir, nos abrimos a la posibilidad de entender lo que está pasando en nuestro entorno, porque el juicio lo que hace es un cierre. Y su traducción en las relaciones ya lo vamos a hablar más al rato. Por otro lado, valorar el placer como una necesidad humana. Los humanos nos nutrimos no solo de los alimentos, nos nutrimos del afecto, nos nutrimos energéticamente, y aquellas actividades que nos dan placer nos nutren y por lo tanto es necesaria.
Y si no tenemos placer y actividades que disfrutemos, no vamos a estar bien y mucho menos vamos a tratar bien a los demás. Y finalmente, incorporar el cambio como una parte inherente de la vida. Si algo es seguro en la vida es que todo cambia. Claro. Entonces, si en lugar de resistirnos al cambio, fluimos con él, se dice fácil, al rato vamos a hablar de algunos tips, entonces podemos construir el buen trato. Pues muy interesante, maestra, lo que nos comenta, estas estrategias para transformar y para irnos de una cultura de maltrato a buen trato. Vamos a seguir hablando de todo esto, de qué es la cultura del buen trato. Antes vamos a ir a una pausa. Los invito a que se sigan comunicando con nosotros. Recuerden que estamos obsequiando el libro Volver a Empezar y lo único que tienen que hacer es comunicarse a los teléfonos que aparecerán en su pantalla y decirnos, ¿han planeado o planearon sus relaciones amorosas? ¿Creen que es conveniente plantear las relaciones amorosas? Y después de la pausa vamos a ir introduciéndonos un poco más en esto de la cultura del buen trato para finalmente proyectar nuestra relación amorosa. Entonces, prometemos volver con más de esta cultura del buen trato. Vamos a una pausa y estamos de vuelta con ustedes. Amigos, de vuelta aquí en Amando en Tiempos de Crisis. Acaban de ver los teléfonos a los cuales se pueden comunicar, así como ya lo hicieron muchos de nuestros televidentes. Muchas gracias a ellos que se comunicaron. Leo algunos. Isabel Saro dice: la primera relación que planeé no funcionó. Fue de 8 años con demasiados problemas y la que no planeé lleva más de 20 años con mucha más comunicación con mi pareja. De hecho, ella también nos pregunta, uno de los testimonios dijo: es importante planearlo para no equivocarse. Yo me pregunto, si lo planeo, ¿no me equivocaré? Bueno, realmente tiene más posibilidades de no equivocarse, aunque no podemos garantizar 100% que no va a haber un error. Lo habíamos comentado, el conflicto viene implícito. Lo que pasa aquí es que tenemos que encontrar la solución para resolver este conflicto y hacer que la relación perdure. Tania Quintanar dice: relaciones amorosas, sí me parece que es importante planear, evidentemente no a quién amar, pero sí planear el tiempo en el que te sientas preparado, por así decirlo, para iniciar una relación. Liliana Hermani: pues no he planeado, pero creo que es importante para negociar. Vamos a conocer todo esto de la negociación. Claudia Gallardo dice: no todas, pero creo que la comunicación y el respeto es todo. Tenemos muchas llamadas, me disculpa que no podemos leerlas todas, pero muchas gracias que se están comunicando con nosotros y queremos continuar en esto de la cultura del buen trato. Y bueno, la cultura del buen trato también va en diversas dimensiones. Maestra, ¿nos puede comentar cuáles son las dimensiones de la cultura del buen trato? Si realmente hablamos del buen trato como concepto, y se reproduce en diferentes dimensiones. Como hablábamos hace un rato, a nivel cultural hay una serie de aspectos que fundamentan el maltrato. Pero así como el maltrato se reproduce en lo cultural, también se reproduce en lo relacional a nivel del vínculo que se concreta de a dos, aunque haya grupos, pero finalmente el vínculo se concreta de a dos, y también en el nivel interno, es decir, con cada uno, con cada una de nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación hacia el buen trato, también necesitamos trabajar en esas tres dimensiones. Es decir, trabajar en lo sociocultural, en lo relacional y en lo personal interno. Okay. Los tres niveles en los que se desarrolla esta cultura del buen trato. Nuevamente, para aquellos que quieren quedar bien claro esto, ¿cuáles son las tres dimensiones, maestra? La dimensión sociocultural, la dimensión relacional y la dimensión interna. La sociocultural es eso que está en nuestro entorno.
en lo cotidiano, no solamente en los grandes medios, sino en los grupos sociales en los que nos movemos. Grupos sociales, la escuela, la familia, el trabajo. Y el nivel relacional es de a dos, en donde se construye el vínculo, del que vamos a estar hablando un poquito más a detalle en un momento. Y el interno, que es muy importante, ¿por qué? Porque reproducimos el maltrato con nosotras mismas, con nosotros mismos. Rescatando esto que nos comentaba, el vínculo de buen trato. ¿Qué es ese vínculo de buen trato, maestra? Algo muy importante que desde la perspectiva que trabajamos del buen trato es básico señalar de inicio es la separación entre el afecto y la construcción del vínculo. Es algo que solemos confundir o solemos mezclar. Una cosa es el amor, el afecto, que puede ser amoroso, que puede ser de cariño, que puede ser de admiración, en fin, una serie de afectos. Y otra cosa es el vínculo que construimos. ¿Por qué es tan importante resaltar esto? Porque frecuentemente cuando tenemos conflicto es en el vínculo, en la construcción del vínculo. Sin embargo, lo solemos asociar al amor. Entonces, si por ejemplo no nos ponemos de acuerdo en algo, entonces claro es porque ya no me amas o porque ya no te importo. Si no podemos procesar una diferencia, lo asociamos al amor y entonces se vuelve muy complicado la resolución del conflicto, el afrontamiento de la diferencia. Entonces yo siempre digo, al amor, si sabemos que está allí o cualquier afecto, hay que dejarlo de lado. Hay que dejarlo a un ladito. Sabemos que es con amor con el que nos sentamos, con el que nos relacionamos. Sin embargo, no es con él con el que negociamos, no es con él con el que cedemos. Puede haber mucho amor y sin embargo una gran dificultad para afrontar las diferencias. Precisamente de aquí les preguntamos a nuestros televidentes, cuando ustedes tienen un conflicto, cuando tienen una diferencia con su pareja, ¿cómo lo resuelven? ¿Qué hacen ustedes para resolver este conflicto? Conocimos en algunos testimonios unas estrategias que ellos nos brindaban, pero también queremos conocer su opinión, así que comuníquense con nosotros. Tienen todos los teléfonos, todos los medios de comunicación y precisamente en este sentido les vamos a dar algunas herramientas para construir relaciones de buen trato. Maestra, ¿nos puede comentar cuáles serán algunos elementos para construir relaciones de buen trato? Sí, algo importante antes. Claro. ¿Qué son los vínculos de buen trato? Ajá. Porque hablaba como la separación, ¿no? Entonces, teniendo claro que es en el vínculo, en lo que compartimos, en donde se concreta el maltrato o el buen trato, es ahí en donde tenemos que trabajar, dejando cuidado y protegido el amor. Por lo tanto, ¿qué es un vínculo de buen trato? Un vínculo de buen trato es aquella relación que contempla de manera equitativa y armónica las necesidades y la valoración de cada una de las personas involucradas en el vínculo. Claro. Eso es muy importante porque a veces creemos que como no te grito, que como no te pego, que como no te ofendo, te estoy tratando bien. Y seguramente que todos nuestros televidentes lo habrán vivido, pues puede no haber eso, pero no estoy satisfecho, no estoy satisfecha en la relación. ¿Por qué? Porque siento que mis necesidades no son contempladas, porque no me siento escuchada, escuchado, porque no me siento validado, no me siento validada. Entonces, por eso esta definición de vínculo de buen trato, que implica una serie de cosas, sí, que se tiene que trabajar a detalle, sí. Ahora pues damos un poquito, una probadita de lo que es. Entonces, algo muy importante de lo que se requiere para la construcción del buen trato en el vínculo de pareja, antes que nada, es empezar por uno mismo. Es decir, la autoescucha. Se hablaba un poco en los testimonios del inicio que decía atreverse a hablar. Y sí es cierto, hay que atrevernos a hablar. Sin embargo, a veces no tenemos claro qué queremos decir y no nos damos cuenta de eso. Llegamos a la comunicación y es como, ¿qué queríamos decir? Incluso suele suceder que dicen, a ver, vamos a hablar. Nos sentamos y empieza tú. No, empieza tú, pues tú querías hablar, ¿no? Y no tenemos claro qué queríamos, qué estamos sintiendo, qué nos duele, qué necesitamos para poderlo transmitir. Y entonces, parte de la propuesta de buen trato es no empieza hacia el otro o con el otro. Empiezo conmigo mismo y mi responsabilidad. Hablamos de procesos que son fundamentales en la construcción del vínculo, como es la fusión y la separación, como es el dar y recibir, que ambos procesos
son necesarios en el vínculo y que no se confunda, por ejemplo, fusión-separación con ruptura o con dependencia. Porque entonces, por eso señalo ahí fluidez. Frecuentemente hay como una limitación entre no me fusiono tanto porque tengo miedo a depender o no me separo porque tengo miedo a la ruptura. Y realmente un buen vínculo requiere fusión y separación, moverse cotidianamente en eso para poder construir el respeto. Se hablaba también, estaba por ahí la diapositiva, la fusión-separación, el dar y el recibir, la clarificación de responsabilidades, que es muy importante, de quién es responsabilidad qué, y no solo los pensamientos, básicamente también las emociones, porque a veces al hacernos cargo de la emoción del otro, generamos mayor conflicto, aunque la intención sea estar bien, la intención sea adecuada, agradable, ¿no? La negociación también es importante, que sería, bueno, un tema de todo un programa, el tema de la negociación, que ya se han hablado en otros momentos, y algo muy importante, el ajuste al cambio y los duelos, que también sería todo otro tema. Sin embargo, no solemos hablar de duelo cuando hablamos de relaciones, porque es como con la muerte, es como mejor no hablar de eso porque no queremos que pase. Y sin embargo, el duelo no solo sucede al final de una relación. Todo el tiempo estamos haciendo duelos. Entonces, cuando negociamos, cuando la persona ya no hizo lo que yo necesitaba, cuando cambiamos porque nos vamos transformando en los vínculos, necesitamos soltar y hacer duelos. Entonces, como diría Fina Sanz, que es la creadora de la terapia de reencuentro, para amar hay que aprender a hacer duelos. Y para tener buen trato tenemos que aprender a hacer duelos. Bueno, miren, muy interesante lo que nos acaba de comentar la maestra. Precisamente aquí quiero rescatar que a veces creemos que por tener una relación de buen trato es no golpearnos, el no gritarnos, pero lleva más, va más allá. Quisimos conocer el testimonio de las personas y saber qué nos decían ellas con respecto a las relaciones de buen trato. Entonces, vamos a ver un testimonio para conocer qué nos dicen estas personas y mientras van a poder comunicarse con nosotros para participar por una de estas dos publicaciones, volver a empezar. Recuerden, díganos cuando tienen conflictos o cuando tienen una diferencia con su pareja, ¿cómo la resuelven? Comuníquense con nosotros mientras ven estos testimonios de las personas que entrevistamos en la calle. Vamos con ellos. Sería el que no nada más preocuparme por mí en una relación, sino por ambos, ¿no? O sea, pensar también en él, en lo que siente, y también yo ponerme a veces en su lugar o él que se ponga en mí, en el mío. O sea, que los dos entendamos. Mantener una comunicación, mantener respeto, darle amor a la persona. No solamente con una pareja, ¿no? Sino también con los amigos, con los padres, mantener esa relación estable. Con mucho respeto y comunicación, sobre todo llegando a acuerdos. Cada quien tiene una perspectiva distinta de la vida y lo que espera de las cosas y cómo lo arreglen y lo acuerden y a lo que lleguen. Yo creo que es cuando tú te respetas, cuando respetas a los demás, y eso es como para mí una buena relación amorosa. Yo creo que con una pareja es aceptando sus errores, que es lo que más trabajo nos cuesta, aceptando nuestros errores y tratarlos de llevar en pareja, o sea, discutirlos, comentarlos y nunca, o sea, no siempre vamos a estar de acuerdo y no, a veces no se puede ganar, a veces alguno de los dos tiene que ceder, pero yo creo que es importante ceder con respecto a con que uno ya no atienda contra sí mismo. Donde sí hay respeto, hay comunicación y sobre todo hay un acuerdo entre ambas partes de la relación, ¿no? Tanto como hombre como mujer, y se está de acuerdo con las decisiones que se toman. Yo creo que lo importante es el respeto, la aceptación de las diferencias y de las igualdades que puede haber en las parejas y mucha comunicación ante todo. Yo creo que lo principal es que haya mucho respeto, que la gente sea honesta y que haya mucha comunicación, eso es lo principal. Pero el respeto yo creo que es un punto importante. Pienso que lo más importante es el respeto que haya con esa persona, la confianza, que te brinde el apoyo
Primero el respeto, es el respeto a tu proyecto personal, a tu forma de ver la vida, a tu manera de pensar. De vuelta, amigos, pues acabamos de conocer el testimonio de estas personas, muchos de ellos, bueno, queda claro que es esto de la cultura del buen trato y cómo pueden incluirlo en sus relaciones y en los vínculos de pareja. Pero vamos ya casi al cierre de nuestro programa y vamos ahora sí a platicar sobre la consolidación y sobre la proyección de la relación amorosa. Para esto, pues creo que es elemental que retomemos todo lo que hemos visto a lo largo de estas 4 sesiones, y para esto, Marcela, te voy a pedir por favor si me puedes apoyar para ir preparando la proyección. Pues bueno, iniciamos con la primera sesión, la bioquímica del amor, donde vimos aquí la importancia que tiene lo fisiológico, lo bioquímico en nuestras relaciones amorosas, sobre todo en el enamoramiento, pero también vimos el desamor de cuando nosotros rompemos con una pareja, el dolor que nos causa la tristeza y hasta depresión vivimos, ¿verdad? Y la segunda sesión, bueno, también aquí tocamos, antes de pasar a la segunda sesión, los tipos del amor, lo que es el cariño, lo que es el afecto, lo que es un amor consolidado. Y en la segunda vimos los vínculos afectivos, amorosos, y las diferentes relaciones de pareja que existen actualmente. Asimismo, los elementos que utilizamos para elegir una pareja. Y aquí la tercera sesión fue también muy importante. Todas tuvieron realmente importancia en nuestra vida, como la sexualidad, las expresiones, y vimos diferentes expresiones aquí, el fetichismo, vimos la relación violentas aquí, otro tema, te lo hago porque te quiero, donde vimos el ciclo de la violencia, los tipos de violencia y estrategias de cómo romper este ciclo de la violencia para llevar una vida más constructiva, más sana. Y ahorita, pues estamos viendo escenas, ¿verdad? Terminamos con el vínculo del buen trato. El vínculo del buen trato, Marcela, que tú retomas. Y bueno, aquí quisiera que la maestra Isaura nos comentara qué aspectos se consideran significativos para la construcción o reconstrucción, en algunos casos, del proyecto amoroso. Como hablaban en algunos de los testimonios, no se puede planear el amor. Es decir, la parte del amor o la parte afectiva, esa surge espontáneamente, eso es una vivencia de apertura. Y como bien decían, más que planear, yo diría, se necesita darle un espacio a proyectar lo que queremos construir en el amor y en nuestros vínculos, porque sobre todo en nuestra sociedad actual le damos muy poco espacio a nuestras relaciones. Le damos mucho tiempo al trabajo, le damos mucho tiempo al internet, le damos mucho tiempo a una serie de cosas, y sin embargo a los vínculos y al amor le damos muy poco espacio. Y queremos tener buenos vínculos y necesitamos tener buenos vínculos. Y yo siempre digo, pues los vínculos son como la plantita. Si tú la compras y la dejas en el rincón y no la atiendes, no va a crecer bien. Sin embargo, necesitamos darle tiempo y atenderla. Entonces, cada persona necesitamos abrirle ese espacio dentro de nuestro espacio personal a la construcción de nuestros proyectos de amor. Es decir, en la medida que le abrimos espacio, entonces puede surgir espontáneamente también. Si me la paso trabajando, no le dejo espacio. Y nuevamente, ¿qué necesitamos? Estar con nosotras mismas, con nosotros mismos, y poder canalizar hacia dónde. Y vuelvo a las 3 dimensiones. Claro. Un proyecto de amor necesitaría incluir acciones hacia lo sociocultural, acciones hacia lo relacional y acciones conmigo mismo, conmigo misma. Y yo les diría a nuestros televidentes, podrían hacer un ejercicio de hacer una actividad, solo una, y no que sea grande, pareciera pequeña, pero esas son las de gran impacto. ¿Qué puedo hacer para aportar a que mi cultura, a que mi sociedad tenga un mejor trato?
alguna acción, algún proyecto de amor. En mis vínculos, alguna acción, en cualquiera de mis vínculos de pareja, familiares y conmigo misma, para cuidarme mejor, para atender mis necesidades, etc. Aunque también aquí quisiera mencionar algo, cabe algunas recomendaciones, cabe algunas preguntas en un examen que nosotros hagamos, en algo que podamos valorarnos a nosotros mismos, pero aquí la situación sería, ¿qué preguntas me debo hacer? ¿O qué debo responder para esto, Marcela? Tú tienes unas preguntas que se pueden realizar. Yo creo que aquí lo más importante es ¿para qué quiero una pareja? ¿Qué quiero compartir con una pareja? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice la maestra Isaura, cómo puedo ir construyendo el vínculo y el amor, porque sí, es cierto, aquí hay como que los confundimos y ahorita también a mí me quedó claro. Entonces ver eso, qué puedo compartir, cuál sería mi proyecto amoroso con esa persona, cómo lo vamos a ir elaborando. Tomo tu participación, la mía, el compromiso, la responsabilidad, la libertad que tenemos para ir construyendo ese proyecto amoroso, ¿no? Entonces sí vemos la importancia que tiene este proyecto amoroso en nuestra vida. Sí. Y algo importante, ya hablábamos en la definición de buen trato, las necesidades. Claro. Yo creo que algo que tiene que estar todo el tiempo presente en mi autoescucha y en las relaciones, ¿qué estamos necesitando? ¿Qué necesito? Y a partir de eso ver cómo puede ser equitativo, armonioso, contemplar las necesidades en cualquier vínculo que establezcamos. Claro. Aquí tengo, Isabel Saro dice, estoy de acuerdo con la propuesta de la construcción de buen trato. ¿Qué pasa cuando la pareja es extremadamente celosa sin motivo y no es posible conciliar con ella? Yo creo que aquí aparece nuevamente, es algo a lo que estamos acostumbrados a colocarlo en la otra persona. Es decir, efectivamente hay una parte que no me gusta de la conducta de la otra persona, pero yo necesito colocarme desde un lugar de entendimiento, de apertura, de escucha y ver de qué manera yo puedo contribuir para que esa relación se ajuste. Los celos deben de estar respondiendo a alguna necesidad que no está siendo satisfecha y a veces la podemos calificar, ¿se acuerdan? Es un buen ejemplo. Cuando enjuiciamos podemos decir, es celoso, ¿y qué se da? Se da un cierre. Claro. Se da un cierre, entonces todo el mundo actúa en función de eso y podemos empezar a maltratarnos. La otra opción es me abro. Vamos a dejar de lado los celos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesidad tienes? Y también yo coloco qué es lo que a mí me está afectando, tu actitud, qué me hace sentir, cómo me siento, y entonces el diálogo se establece desde la apertura y el entendimiento. Bueno, pues ahí tienen la respuesta, Isabel, y pues la verdad, si quieren más información, si quieren obtener un poco más de conocimiento, pues en su pantalla aparecerán algunas referencias, algunas publicaciones a las cuales ustedes pueden acceder y pueden consultar para más información. Pero también aquí lo que quisiera comentarles y quisiera rescatar es que es bueno planear la relación amorosa, pero ojo, no tanto idealizarla. Recuerden, los príncipes azules, las princesas, solamente existen en los cuentos de hadas. Nosotros somos seres humanos de carne y hueso, sentimos, vivimos y pensamos. Cada mundo, cada persona es un mundo tan diverso, tan amplio, que claro, es muy importante un poco de espontaneidad, pero también planear la relación. Y ojo, no idealizarla. Amigos, bueno, pues tenemos muchas llamadas, tenemos muchos comentarios. Muchas gracias a todos ellos que se comunicaron con nosotros. Pero el programa y esta serie Amando en Tiempos de Crisis prácticamente se nos acabó. Muchas gracias a la maestra Isaura Bono Olvera. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Muchas gracias, maestra Marcela Valadez, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes que se comunicaron, que estuvieron al pendiente de esta serie de programas Amando en Tiempos de Crisis. Muchas gracias a todos sus comentarios que estuvieron al pendiente a lo largo de estas 5 sesiones. Espero que estén al pendiente de la barra de programas educativos de Mirador Universitario. Muchas gracias al equipo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, al equipo de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, a todos los chicos en el foro, a los que están detrás del cristal y a usted que se comunicó con nosotros.
Si desea más información, estoy seguro que si ingresa a www.dgose.unam.mx encontrará mucha información y de gran calidad. Recuerde estar al pendiente de la programación de Mirador Universitario. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Miguel González. Hasta siempre a través de la orientación educativa.